La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Mario Ruiz, exasambleísta de Pachakutik. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano. Le escuchaba a usted que decía que se acabó el principio de pesos y contrapesos, se acaba la división de poderes y se rompe el Estado democrático. Por lo tanto, eso es inconstitucional y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse. Mientras tanto, nosotros pediremos como medida cautelar que se suspendan los efectos de este decreto. Eso es lo que usted ha mencionado en los diferentes medios de comunicación. ¿Qué pasó si usted apoyó la última vez al presidente? Ese cambio. No, no es que apoye al presidente, no, se tiene que apoyar las decisiones que están bien tomadas. Todo demócrata, y el presidente dice que es demócrata, tenía que actuar en democracia. Una democracia se fundamenta en efectivamente la división de poderes, los pesos y contrapesos que tiene que haber. ¿Acaso la muerte cruzada está para evitar un proceso de fiscalización del legislativo al ejecutivo? ¿Acaso que así nunca va a haber un proceso de fiscalización y control político de parte del legislativo al ejecutivo? Pues es que simplemente cuando me van a enjuiciar o censurar o me van a controlar políticamente desde la Asamblea, yo les disuelvo como presidente. Hoy o nunca. Eso no es democracia, uno. Segundo, todo el mundo está diciendo que ya van a ser candidatos sin saber qué pasa con la resolución de la Corte Constitucional. A ver, pero el Consejo Nacional Electoral ya dijo que en menos de 7 días se va a convocar elecciones. Mal pues, porque la Corte medio difícil que se dé marcha atrás. Si se pronuncia la Corte Constitucional aceptando la petición que han hecho varios legisladores de suspender los efectos del decreto ejecutivo, ¿para qué hablan de elecciones anticipadas? ¿Pero presentaron ustedes ya el pedido de medidas cautelares? Pero si eso está presentado por parte de legisladores del Partido Social Cristiano, de legisladores de Pachakutik, no necesitamos nosotros presentar una nueva petición. Necesita la Corte pronunciarse respecto a la petición ya presentada. Y no necesitamos nosotros estar gastando. O sea, aquí no les importa a la gente gastarse 109, 110 millones de dólares en elecciones anticipadas para un año y después otros 109 millones para otras elecciones. O sea, aquí hay plata para regalar, para vivir en elecciones. No es así. Porque por cumplir el caprichito de un niño rico que está gobernando y que no le gustó que le sigan un juicio político y que tiene miedo que le destituyan. Yo, Gisela, iba a votar por la abstención. Pero porque no considero que era prudente que se les entregue todo el poder a una fuerza política que ya está tomada la Asamblea, ya está tomada el Consejo de Participación Ciudadana, ya está tomada el Consejo de la Judicatura y otros poderes del Estado. Yo no estoy de acuerdo con el totalitarismo. Tampoco estoy de acuerdo con una dictadura disfrazada de democracia que ya vivimos y con esta que pretende implantar el presidente de la República. 8 meses gobernando solito. Hasta en 8 meses cargará con todo lo que no pudo cargar con los 2 años, ¿no? O sea, ya viene la negociación de la telefonía celular. A Claro y Movistar les devolverán a entregar 15 años más porque se va a terminar en este mayo los 15 años que lo hicieron en el 2008. Mario, pero para eso es lo que se quieren quedar solos. A ver, usted dice que que la muerte cruzada fue decidida por el presidente para impedir el proceso de fiscalización que se le seguía en la Asamblea. Sin embargo, eso dice la ley. Es decir, ¿por qué el presidente...? No, eso no dice la ley. A ver, el artículo 148 dice clarito. La muerte cruzada procede cuando hay arrogación de funciones por parte de la Asamblea Nacional, cuando se ha impedido reiterativamente el Plan Nacional de Desarrollo. 2 causales que no ha pasado, tanto es así que el presidente de la República ni siquiera las invoca en su pedido de Sí, pero también dice, decreto. Mario... O cuando hay una crisis política y grave conmoción interna. Esas son las 3 interna. causales.
Él escogió Sí, esta señor. última que usted acaba de mencionar. La que utilizó el presidente de la República para llamar la muerte cruzada fue la tercera. Así es. La grave crisis política y conmoción interna. Hay que resaltar Pero lo que la que dice Corte la Constitucional, la Constitución dice eso, y la Corte Constitucional ya definió cuando declaró inconstitucional algunos estados de excepción dictados por el expresidente Moreno en la pandemia, que es una conmoción interna. Y Usted dice lo ha la dicho, Corte, usted lo ha dicho muy claramente, pero también lo que sí está en la ley, en la Constitución, es que el presidente está facultado para llamar a la muerte cruzada en el momento que él considere que se cumple con las causales. Leamos bien el artículo 148. Dice que para cuando hay arrogación de funciones a juicio del presidente y con dictamen de la Corte Constitucional. Solo ahí. Solo ahí, pero no en el caso de y las dos crisis política y otras conmoción causales interna. tienen que ser objetivamente demostradas. Por eso es que la Corte va a tener un gran papel ahora. Va a tener está en manos de la Corte el futuro del país e incluso el futuro de futuros juicios políticos mandatarios. Está en manos de la Corte el que los decretos que ponga el presidente, como lo que acaba de poner para bajar los impuestos, está en manos de la Corte, pero no si suspende los efectos. No, señor. Lean bien. Por Dios. Yo también le invito a que lea bien. Yo lo leí muy bien. Si la Corte tercera causal Constitucional no necesita pasar por la Corte Constitucional. Es a criterio del presidente. Permítame. Cuando hay una demanda de inconstitucionalidad con petición de medida cautelar para que suspenda los efectos del decreto ejecutivo, la Corte está en la obligación de dar respuesta a esa demanda. En el primer auto, en el auto de admisibilidad. Y ahí hay fallos, le digo. La conmoción interna es cuando está paralizadas las instituciones del Estado debido a una catástrofe natural, crisis social, pandemia o guerra, por ejemplo. Eso dice la Corte. Cuando no hay, la gente no está yendo a las escuelas, no hay transporte público. ¿Qué paralización de instituciones ha habido ahora? Les pregunto. Y la Corte, para que le quede claro, aquí tengo el artículo 148 y lo voy a leer textualmente. Exacto, dice, vamos leyendo, a ver. Artículo 148 de la Constitución de la República faculta al presidente a disolver la Asamblea Nacional. A ver, por leamos, grave pero ¿cómo crisis dice? política. Estoy leyendo, por favor, aquí lo muestro en la cámara. Estoy No leyendo. dice faculta, dice el presidente de la República. Estoy leyendo textualmente. Por favor, permítame, es textual, me lo acaba de pasar mi productora. Para que le lea a usted. A ver, leamos ya. Usted como que ha leído nomás así de refilón, porque... No. Aquí lo tengo, el artículo. Yo he sido profesor de Derecho Constitucional y sé no lo que dice la Corte. Los fallos que ha dictado la Corte. Ahora, yo les digo, no, en política no se juzgan, en política, en el amor y en el fútbol no es de juzgar las cosas por cómo empiezan, sino por cómo finalizan. Tampoco se puede interpretar a conveniencia. Esperemos que como dice abogado la debería Corte. saberlo. No, esperemos que dice la Corte. Y le pido, Bueno. Gisela, encarecidamente, que después del fallo de la Corte me haga otra entrevista. Y discutimos. No se preocupe, yo le invito cuando usted quiera. Y vemos qué ha pasado, entonces no se adelante. No me ha dejado leer el artículo y ya se me acaba la entrevista, pero que conste que yo sí tengo la razón, ¿no? Solo con la primera causal se necesita la razón va a tener usted cuando la Corte niegue la demanda de inconstitucionalidad. Le juro que no quisiera nunca ser su alumna. ¿Ah? Yo le digo, Gisela, la razón va a tener usted cuando la Corte niegue lo que han pedido los legisladores del día de ayer. Eso es otra cosa. La Corte está respondiendo a un pedido, no está respondiendo a la decisión del presidente de poner la muerte cruzada, porque esa es su facultad. Después de esa resolución de la Corte me hace otra entrevista y discutimos. ¿Te parece? Por Dios, ojalá sus alumnos estén oyendo esta entrevista. Espero que sí. Desde luego, ahora, yo hablo solo lo que está en derecho. Lo que está en derecho, las facultades de la Corte y lo que tiene que hacer ahorita. Sí, solo la primera causal, no la tercera, que fue por la que el presidente se decidió. Bueno, eso ahora, es lo que usted dice. No es lo que yo digo, es lo que dice el artículo. No sigamos, por Dios, pobres alumnos. Bueno, continuemos. Cuéntame una cosa. Ha pedido
Pachacutic, el impulso de la CONAIE que le permitió, ¿cree usted que ha perdido ese impulso que tenía con la CONAIE, que le permitió llegar a tan buenos resultados en las últimas elecciones presidenciales y de asambleístas, de tener una representación tan fuerte como la que tuvieron? ¿Han perdido esa fuerza, ese respaldo que les daba el movimiento indígena a Pachacutic y que posiblemente no lo tengan para estas elecciones? Yo creo que Pachacutic tiene que ser visto desde cómo es Pachacutic. No es el movimiento del pueblo indígena, ni del pueblo mestizo, ni solo del pueblo afro, ni solo del pueblo montubio. Es un movimiento plurinacional donde confluyen los movimientos indígenas, el movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento ecologista. Estamos todos ahí. Entonces, el impulso que tenga el movimiento Pachacutic está dentro del pueblo, dentro de la gente que quiera defender la naturaleza, el agua, la tierra, a los agricultores, que quiera proponer, pensar en un proyecto de país distinto a este que tienen pensado solo en el extractivismo minero y petrolero, que quiera proponerle una forma de desarrollo vista desde el turismo, desde la agricultura, para generar recursos, no solo vista desde el extractivismo de la minería y del petróleo. Quienes quieran confluir en este proyecto político, aquí está Pachacutic, aquí está abierta las puertas para todo el que quiera defender este proyecto político. Y más allá de eso, nosotros, en caso no consentido, porque va a haber dos escenarios, como dije. Un escenario es si la Corte niega la demanda que han presentado los legisladores del día de ayer en el auto de calificación, no da la medida cautelar, vamos a elecciones y tendremos que ver cuadros políticos inmediatamente, quién va a terciar presidencia de la República, legisladores, etcétera, etcétera. Pero en caso de que no, y que vaya al otro escenario y que la Corte le acepte la medida cautelar pedida por los legisladores, regresamos nosotros y las elecciones serán en 2025. Miren lo que le dicen sus compañeros de la CONAIE. Hay tal división entre ustedes, tal división, que le dicen que se suture la boca. Le dicen a ustedes en redes sociales los propios dirigentes de Pachacutic. Y no leo lo demás porque CONAIE, le dicen, quedaste en ridículo. Le dicen. En la CONAIE no hay solo compañeros de Pachacutic, les recuerdo, ¿no? La CONAIE es el movimiento indígena. Pachacutic es el brazo político del movimiento indígena de nuestro país, que les llevó a usted y al resto de sus compañeros a ganar la curula en la asamblea. En el movimiento indígena, yo quisiera preguntarles a los compañeros dirigentes si dentro de todos los dirigentes que están ahí son de Pachacutic. Y van a decirle no. Muchos son inclusive candidatos de otros partidos políticos, y está bien, porque dentro del movimiento indígena pueden confluir. ¿Por qué tienen que ser todos de Pachacutic? Porque son indígenas. No es así. ¿Se va usted a volver a candidatizar para estas elecciones todavía adelantadas? si es que falla la Corte a favor o en contra de la demanda de inconstitucionalidad. Todos están dando por hecho de que ya se acabó la Asamblea Nacional. ¿Cree usted y sus compañeros de Pachacutic que van a llegar a alcanzar algún escaño sin el apoyo del movimiento indígena? Es que no es solo el movimiento indígena el que ha apoyado a los legisladores que estamos hoy en funciones. Ha apoyado el movimiento indígena, el movimiento obrero, los ecologistas, las mujeres, los mestizos, los afroecuatorianos y los Mario, montubios. Tengo que cerrar, pero en todo caso, mejor láncese de nuevo, porque como profesor como que no, ¿ah? Vamos a ver, Gisela. Cuando ya salga el fallo de la Corte Constitucional, mejor le hago la entrevista yo a usted y le pregunto por qué decía usted que no puede la Corte dictar eso. Ok, en eso quedamos, Mario. Muchísimas gracias. Ya. Tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos a Mario Ruiz, exasambleísta de Pachacutic.